a todos, soy la maestra Mari Carmen Martín y en esta unidad 4 de nuestro módulo vamos a hablar de instrumentos de evaluación 2. Es la segunda parte de la unidad anterior en la que vimos instrumentos de evaluación. Solo que ahora, como podemos ver en el índice, nos vamos a centrar en test de evaluación de depresión, test de evaluación de estrés, test de evaluación de orientación vocacional y pruebas proyectivas. En la última parte veremos cómo pasar las pruebas de manera correcta. Vale, quiero repetir lo mismo que en la unidad anterior, que vamos a ver solo por encima algunos nombres de algunos test, debido a que si no ocuparíamos bastante tiempo. ¿Vale? Muchas gracias. Empezamos por los test de evaluación de depresión. La depresión. En los episodios depresivos típicos aparece un humor depresivo. Se pierde la capacidad de interés por las cosas, ¿no? Por la rutina diaria, disminuye la vitalidad, hay mucho cansancio y la depresión de un día para otro no suele variar, ¿vale? Y no responde a cambios ambientales. Se requiere para diagnosticarlo de una duración de al menos 2 semanas, aunque periodos más breves podrían ser aceptados si los síntomas son graves o de comienzo muy brusco. Nosotros, como psicólogos clínicos, hemos de aprender a evaluar la depresión y a diagnosticarla. A continuación he puesto las escalas multidimensionales que se utilizan para medir esta, como son el inventario de depresión de Beck, que es muy utilizado, la escala de depresión de Zung, la escala de depresión de Hamilton, la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos de Rathloff y la lista de adjetivos de depresión de Lubin. No sé de aquí cuáles conoceréis, utilizaréis más, pero estoy abierta a vuestras sugerencias y a lo que puedan aportarme o lo que duden y yo se lo resuelvo. Según la CIE-10, la depresión tiene diferentes clasificaciones. Como podemos ver dentro de los episodios depresivos, pues hay varios, ¿no? Desde leve hasta grave, con síntomas psicóticos. Después tenemos el trastorno depresivo recurrente, que también está desde episodios leves hasta graves. Y los trastornos del humor afectivos persistentes, que también están muy relacionados con la depresión y para los que también se utilizarían las pruebas que hemos visto en la lámina anterior. Vale, pasamos a los test de evaluación de estrés. La investigación actual señala que en nuestra sociedad el estrés tiene enormes implicaciones tanto en el nivel socioeconómico como de sufrimiento humano. Cada vez hay más frecuencia, más intensidad y más variedad del tipo de demandas que genera nuestra sociedad, que activan respuestas de estrés que pueden resultar dañinas para nuestra salud. Esto en el siglo XXI es un problema muy actual y entonces de ahí nace la importancia de los refuerzos dirigidos a profundizar en cómo controlar sus efectos negativos y ahí los psicólogos clínicos tenemos un papel muy importante. Basamos nuestra concepción del estrés en el modelo transaccional de Lazarus y Follman. Estos autores definieron el estrés como un conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación, valorando la situación por la persona como algo que excede sus propios recursos y pone en peligro su bienestar personal. De este modo, el individuo y el entorno mantienen una relación bidireccional y recíproca, donde la evaluación cognitiva de la situación es un elemento fundamental. El estrés afecta a varias áreas de la vida de una persona y una de las que se ve más comprometida, más afectada es la salud y la percepción de la misma, ya que las situaciones de estrés producen un aumento general de la respuesta fisiológica del organismo. Esto se produce en personas sanas, en personas que sufren alguna enfermedad, puede pasar en los dos casos, ¿vale? Y esta mayor activación fisiológica se asocia a la aparición de sintomatología que puede desembocar en diferentes trastornos físicos. Vale. El estrés puede funcionar como un factor de mantenimiento de la enfermedad o como consecuencia de padecer una enfermedad.
¿Qué escalas se suelen utilizar o se utilizan más para medir el estrés? Pues tenemos la escala de estrés percibido de Cohen, que es una versión española validada, que mide el grado en que las situaciones de la vida se valoran como estresantes. También tenemos el inventario de vulnerabilidad al estrés, en versión española validada, que también evalúa la predisposición del individuo a verse influido por el estrés percibido. La escala de experiencias vitales recientes y la escala de síntomas somáticos revisada. Vale, pasamos ahora al punto 3, tema 3, test de evaluación de orientación vocacional. Vale, en cuanto a la orientación vocacional, ¿qué podríamos decir? Pues que la sociedad actual en la que estamos siempre se va a demandar un sujeto capaz de conocerse a sí mismo y de conocer qué oportunidades laborales y académicas le son más dadas de acuerdo a sus aptitudes y actitudes personales y si se tiene en cuenta las vocaciones y los valores por los cuales se orientan, se forman y se educan. Por lo tanto, la orientación vocacional es un proceso continuo en el tiempo que acompaña al individuo en su formación durante toda la vida, para que conozca y tome decisiones para construir su propio conocimiento de acuerdo a su vocación. Se puede entender la orientación vocacional como un proceso que ayuda a la elección de una profesión, la preparación para ella, el acceso al ejercicio de la misma y la evolución y el progreso posterior. El objetivo de este es despertar los intereses vocacionales que el individuo requiere, el conocimiento de sí mismo, de las ofertas capacitantes y académicas, de planes y programas de estudio, de propuestas de trabajo, de las competencias que debe desarrollar, y esto le permitirá tomar las decisiones que considere de acuerdo a sus capacidades y aptitudes para ubicarse en el contexto sociolaboral. ¿Por qué surge esta disciplina? Pues por la necesidad de facilitar la información que orienta al individuo para lograr las competencias que requiere. ¿Y qué cuestionarios se suelen utilizar para esto? Pues tenemos técnicas y métodos de orientación, estrategias de afrontamiento, porque todas estas cualidades hay que medirlas a la hora de una orientación vocacional. Es importante saber las estrategias de afrontamiento de un sujeto, también la conducta vocacional y proceso de socialización, la toma de decisiones vocacionales y estos dos, que orientan hacia la exploración del mundo laboral y la elaboración del proyecto profesional y elección de carrera. Todo esto es importante a la hora de orientar vocacionalmente, ya que es una elección importante y para la que hay que pasar diferentes pruebas. Vale, pasamos a las pruebas proyectivas. Desde las técnicas proyectivas se parte de que el sujeto cuenta con una estructura básica y estable de la personalidad y de que esa estructura está integrada por ciertas dimensiones, rasgos o construcciones organizados de forma idiosincrática en cada sujeto. Ante el material proyectivo, toda respuesta no es casual, sino significativa y se entenderá como un signo de personalidad del sujeto. Cuanto más ambiguas sean las propiedades de los estímulos de una técnica proyectiva, más reflejarán la personalidad. Cuando un sujeto pasa una prueba proyectiva, no es consciente de la relación entre sus respuestas y su mundo interno. Así es difícil que se puedan falsear las respuestas. El análisis al que se someten las respuestas de los sujetos ha de ser fundamentalmente cualitativo y global. El material de la prueba puede ser verbal, visual o manipulativo. Y también las operaciones que han de efectuar los sujetos en función de la consigna que se les da son de asociación, de interpretación, de manipulación o de elección. Las pruebas proyectivas más conocidas son el test de Rorschach, el test de apercepción temática, el test de relato, el test de dibujo de la familia y el test del árbol. Vale, ahora pasamos al último punto, que es cómo pasar las pruebas. Esto más que nada trata de las habilidades que debe tener el psicólogo, el evaluador, a la hora de pasar pruebas, ¿no? Por ejemplo, una prueba hay que pasarla en un lenguaje sencillo y apropiado, ya que si no, la persona a evaluar no se va a enterar de nada de lo que le estamos diciendo. Hay que cuidar los detalles
ya que el más mínimo despiste o error podría falsear una respuesta. La importancia de resolver las dudas, todas las dudas que tenga el sujeto evaluado tienen que ser resueltas, no se puede quedar con ninguna duda. La confidencialidad, por supuestísimo, es una de nuestras grandes en nuestro trabajo, que lo que está realizando forma parte del proceso de evaluación, por lo tanto el paciente se lo tiene que tomar en serio porque esto va a ser para un futuro tratamiento. La cordialidad con los pacientes, no estamos diciendo que seamos sus amigos, pero tampoco podemos mantener una distancia que haga que el sujeto esté incómodo, incluso conteste de forma que surja la deseabilidad social, que sería contestar pensando cómo podría quedar bien. Atención plena, es decir, centrados totalmente en el momento en que le estamos explicando, pasando la prueba al paciente, y centrarse en el paciente, por supuestísimo. Todos estos aspectos parecen básicos o que ya lo sabemos, pero esto es muy importante a la hora de realizar una evaluación, ¿vale?